Bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega de Radar Science for Combat. En este caso es la sexta edición ya de este pequeño proyecto informativo, el cual tiene como objetivo poder aterrizar la información académica, científica, al cotidiano del entrenamiento en los distintos deportes de combate. La idea principal es que esta información académica pueda ser accesible y bien entendible para que la podamos colocar en práctica dentro del día a día en los entrenamientos dentro de cada escuela o gimnasio. En esta ocasión quisiera hacer una énfasis especial a un libro académico que se llama El desarrollo de la agilidad y de la velocidad, ¿ya? Con los autores de Jay Dawes y Mark Rosen, ¿ya? Este libro del año 2017 de la editorial Paido Trigo ya tiene una traducción también de Pedro Campos, la autoría de esta traducción, porque el libro inicialmente está en inglés, ¿ya? Pero con esta traducción no hay ningún problema en su versión en español, ¿ya? Y vamos a intentar ligar este libro al deporte combate. ¿Cuál es la idea principal de mostrar un libro académico? Hay siempre un gran debate que habla sobre cómo llevo a la práctica distintos tipos de cosas, ¿ya? En este caso, podemos llevar un libro de planificación deportiva, por dar un ejemplo, en lo que es el trabajo en sí para nuestro deporte. Entonces, de repente, siempre van a haber ciertos tipos de debate, los cuales hablan que tal autor de tal libro habla de su punto de vista en lo que es el atletismo, en lo que es la natación, en lo que es el fútbol, en lo que es cualquier otro tipo de deporte. Pero la idea principal de este capítulo en especial es de que usted tenga la capacidad de poder leer este libro, ya poder entenderlo dentro de lo que se pueda, ya, porque uno puede leer muchos libros académicos y ahí va a depender del porcentaje de entendimiento que vaya a tener del libro, que puede ser más o menos, ya. Pero aún así hay gente que puede tener mucho nivel académico, pero no va a entender 100% el libro, ¿ya? Entonces estos libros tienden a leerse más de una vez para poder entender un poquito mejor lo que está pasando o la información que nos quieren dar los autores, ¿ya? Y esto en cualquier libro académico, ¿sí? Entonces, para dar énfasis y que alguna vez, si tiene la oportunidad de leer un libro de estas características, sienta la confianza de querer leerlo y querer interpretar esa información. Concepto el cual quiero tomar en cuenta dentro de este capítulo, que es el interpretar la información. El libro académico puede conversar de temas de atletismo, de natación, de levantamiento de pesa, de lo que sea, pero el trasfondo de todo es cómo llega a esa información. El libro puede dar ejemplos del deporte en específico, pero cada uno le puede hacer la interpretación a su deporte y puede rescatar la información que usted necesita dentro de cada libro académico. Entonces, ¿es necesario leerlo completo? En algunos casos puede ser, pero en algunos casos diría que no es tan así, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de información nos proporcionan dicha información y nosotros vemos después cómo la utilizamos, ¿ya? Entonces, el debate ¿cuál es? Que los libros normalmente uno los lee e intenta hacer específicamente lo que dice el libro. Creo que eso es un grato error, ¿ya? ¿Por qué? Porque difícilmente lo va a poder extrapolar a sus necesidades personales como entrenador, ¿ya? Entonces la idea es poder conversar de repente dentro de estos libros académicos y intentar interpretarlo de cómo lo podemos ocupar dentro de nuestro combate o nuestra preparación para el combate dentro de una competencia. Entonces este libro de desarrollo de la agilidad y de la velocidad de Dawes y Rosen del año 2017 nos habla primeramente de lo que es la agilidad. El desarrollo de la agilidad va a ser lo importante dentro de este libro, ¿ya?
Y quizás no hace falta dar demasiado énfasis en la importancia del trabajo de agilidad dentro de lo que es un deporte combate. Cada deporte combate tiene más protagonismo o menos protagonismo de lo que es la agilidad, pero todos sabemos que la agilidad dentro de un deporte de combate es primordial para poder movilizarnos, poder entender lo que está pasando, para poder esquivar, para poder desplazarnos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces cada uno le puede dar la interpretación o la importancia necesaria al desarrollo de la agilidad específicamente, ¿ya? Entonces, para entrar un poquito en lo que habla este libro, hablamos de lo que es la agilidad como la capacidad de cambiar de direcciones con rapidez, a menudo con cierta diferencia entre el éxito y el fracaso. Ya esta capacidad de poder cambiar este nivel de direcciones a gran velocidad nos pueden llevar a tener ciertos aciertos o también ciertos fracasos si es que nos demoramos un poquito más, ¿ya? Autores como Jung, como Jones y como Montgomery intentaron el año 2002 en identificar los factores más significativos que influyen dentro de lo que es la agilidad, ¿ya? En concreto, dividieron las variables de la agilidad en dos áreas principales, ¿ya? La velocidad como cambio de dirección y los factores perceptuales que influyen en la toma de decisiones. De repente uno puede decir, aquí ya me empecé a perder. Estamos hablando de elementos para mejorar la agilidad y la velocidad en este caso también. Son habilidades deportivas complejas que integran la parte física y también la parte cognitiva, la parte mental, ¿ya? Entonces intentemos quedarnos dentro de esos parámetros. Lo que es el desarrollo, factores que influyen en la agilidad, son los factores físicos, que algunos pueden decir, sí, hay que trabajar el físico para mejorar la agilidad, pero una parte importante que creo yo que se deja muy de lado para trabajar la agilidad es la parte cognitiva. Mucha gente, entrenadores, preparadores físicos, lo que sea pertinente para el deporte combate, maestros, profesores que netamente tienen experiencia en el deporte, más allá del conocimiento técnico de tema académico, normalmente se ligan mucho en la parte física, ya en el desarrollo de la velocidad, de la resistencia, de la fuerza, de la flexibilidad. Entonces si tengo más flexibilidad, si tengo más fuerza y tengo más velocidad, puedo mejorar la potencia. Si eso lo llevo a distintos desplazamientos, lo hago a una persona más ágil, y etcétera, etcétera. Y de repente nos damos cuenta que dejamos esta parte cognitiva de lado, ¿ya? Entonces, por eso mismo es donde quise hablar desde este libro, que me llamó mucho la atención, porque le da mucha énfasis a la parte cognitiva dentro de lo que es el entrenamiento. Entonces, para mejorar el rendimiento en los programas de entrenamiento se deben trabajar los componentes cognitivos y físicos de la agilidad. Y esto también para el desarrollo de la velocidad entre medio. Solo entonces los deportistas podrán tener una brecha o una posibilidad mayor dentro de las competencias, ¿ya? Todo lo que hemos ido hablando en las entregas anteriores, ¿ya? No necesariamente le garantiza la victoria de un combate o de una competencia. Eso tiene que quedar muy claro. Pero tomar todo esto en consideración nos da un paso más hacia adelante para poder obtener esta victoria, ¿ya? Entonces, la victoria dentro de un deporte combate, el ganar un combate, el ganar una competencia, es multifactorial. Temas psicológicos, temas físicos, temas alimentarios, temas de entrenamiento, lo que sea. Entonces, el tener conocimiento de estos distintos tipos de parámetros, lo que hace es acercarnos un poquito más a lo que es ganar en lo que es la competencia o el combate. Entonces, se puede dividir dentro de este libro, tenemos un esquema también de las divisiones de la agilidad. Entonces, dentro de esto, de lo que es la agilidad, lo podemos dividir en dos subgrupos. Un grupo de la percepción y de la toma de decisiones, y otro subgrupo de lo que es la velocidad del cambio de dirección, ¿ya? Dentro de lo que es
la velocidad de cambio de dirección, seguimos yéndonos para abajo en subgrupos distintos y hablamos de lo que es la velocidad de la ejecución lineal, la velocidad de ejecución de una técnica ya constante, y variables antropométricas. Esto quiere decir que lo que es esta variable antropométrica, que es la composición de nuestro cuerpo, qué tan largo es nuestro brazo, nuestra pierna, cuánto porcentaje de grasa tenemos, cuánto de eso es porcentaje muscular, qué tan altos somos, etcétera, etcétera. Esas son variables antropométricas, ¿ya? Otra más son las cualidades físicas de los músculos, en este caso de las piernas o de los brazos, normalmente tomando un poco más de protagonismo el tema de las piernas, porque tenemos que considerar estas fases de desplazamiento, de los cuales toma mucho protagonismo independiente del deporte de combate, que es súper importante. En el boxeo, la agilidad de pierna es muy importante para poder tener un nivel de agilidad general imponente, ¿ya? Más allá de lo que son los brazos, siendo que los brazos son los protagonistas dentro de un deporte de combate como es el boxeo, ¿ya? Dentro de estas cualidades musculares tenemos lo que es la fuerza muscular, la potencia y la fuerza de reacción, ya que ese es un concepto un poquito más complejo, ya que vamos a ir a intentar incorporando a medida de que vamos avanzando dentro de esta cápsula informativa, ya el tema de fuerza de reacción o fuerza reactiva también se le menciona. Es algo un poquito complejo, de lo cual podríamos darle hasta un capítulo completo hablando de ese tema, ¿ya? Y también tenemos lo que es la técnica, la colocación de mi posición del cuerpo, los ajustes, si es más larga la patada, si es más largo la introducción del brazo, si es más amplio el movimiento para la proyección, y la postura del cuerpo, que es básicamente la guardia con la que yo voy a realizar este tipo de cosas mientras que la estoy realizando también, ya lo que vemos, la parte técnica, la manera más eficiente de poder ejecutar una acción, ¿ya? Entonces, ya yéndonos por el otro lado, estábamos hablando de lo que es la velocidad de cambio de direcciones, nos vamos ahora al otro parámetro, que es la percepción y la toma de decisiones. Tenemos también estos subgrupos, los cuales está en lo que es el barrido visual, en donde lo que observamos es lo más protagonista, ¿ya? La capacidad de poder anticipar una acción, ¿ya? Leer un poquito la situación, el reconocimiento de patrones, ¿sí? Entonces, si yo estoy combatiendo con una persona, tengo que ir viendo qué muletillas puede tener, etcétera, etcétera, los cuales me puedan dar un reconocimiento de ciertas cosas, las cuales me puedan indicar lo que va a pasar en el combate, ¿ya? Y el conocimiento de ciertas situaciones, ya la situación del intercambio de alta intensidad que estuvimos hablando en cápsulas anteriores, tiene que ver mucho con el contexto. Entonces, usted sabe de que si está, por ejemplo, en una orilla o en un rincón, cambia totalmente el parámetro de conocimiento de la situación, o cambia la situación, que si estuviéramos al centro del ring o de la cancha de competencia. ¿Se entiende? Entonces van cambiando ciertas cosas, ciertas situaciones, las cuales nosotros vamos tomando decisiones de manera distinta. Entonces, hablando, bueno, esos son los subgrupos de lo que es la percepción y toma de decisiones que toman en cuenta en este libro. ¿Sí? Vamos a hablar de los factores que determinan también la agilidad. Estos factores físicos, ¿ya? Bueno, menciona que de acuerdo con diversos entrenadores y expertos del deporte, toda tarea de agilidad implica un cambio de dirección rápido del cuerpo en respuesta a un estímulo, ¿sí? Eso de repente puede ser más interpretativo. Entonces, la agilidad dependiente o un cambio de dirección, por ejemplo, un desplazamiento hacia un lado o cualquier otra cosa, un esquive, tiene que tener una respuesta de parte de un estímulo, que en este caso es nuestro oponente, ¿ya? Y la idea es que sea ese cambio de dirección, esa esquiva o ese movimiento, ese desplazamiento sea lo más efectivo posible, ¿ya? Ahí son factores que son determinantes, según varios autores de este libro, para poder determinar los objetivos de la mejora de la agilidad, ¿ya?
Y como venían también mencionando, que la agilidad se puede dividir en dos subgrupos, que son las cualidades físicas, que estuvimos conversando en una parte de una cualidad física en la entrega anterior, que hablamos de consumo máximo de oxígeno, y las capacidades cognitivas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las cualidades físicas, tenemos lo que es la velocidad, tenemos lo que es la fuerza, tenemos lo que es la resistencia, lo cual fue el énfasis de la cápsula anterior, y la flexibilidad. En este caso, lo que es la fuerza, o sea, lo que es la velocidad, perdón, conversa o menciona que centrar excesivamente la atención en la velocidad de manera lineal puede impedir un rendimiento óptimo dentro de nuestro deportista o la mejora del rendimiento. ¿Qué es lo que quiere decir aquí los autores sobre este tema? Mencionan de que si nosotros vamos a mejorar la agilidad, no puede ser en factores generales. No podemos estar realizando, por ejemplo, unas carreras de 5 metros ida y vuelta constantemente, lo más rápido que podamos en factores de velocidad. ¿Por qué? Porque estamos realizando una acción de manera lineal, ¿ya? De frente y de lleno, interpretándolo. Cualquiera de ustedes podría estar pensando en este momento, pero es que yo tampoco quiero que mi deportista corra, quiero que patee, quiero que golpee golpes de puño, ¿ya? Entonces ahí hay que ir trabajando la velocidad según el componente específico que nosotros queramos trabajar y qué habilidad nosotros queremos mejorar de lleno. Entonces también en una parte de este libro se hace un pequeño énfasis a lo que es los músculos antagonistas, por decir de alguna manera, en donde son los músculos que se encargan de detener nuestra acción cuando nosotros la ejecutamos a gran velocidad y a gran fuerza. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante dentro de estos músculos? Que son los que se encargan de detener nuestra técnica. Por ejemplo, si nosotros vamos a lanzar una patada circular, por dar un ejemplo, nos da mucha fuerza todo lo que es una cadena muscular. Son muchos, desde lo que va desde el pie de apoyo, desde el tronco, lo que es el core, la fuerza de cadera, pero también tenemos un protagonista bastante grande que es el cuádriceps, ya la parte frontal de nuestro muslo, para lanzar esta patada de manera fuerte, lo más potente posible. Pero hay que tomar en cuenta de que si esa patada llegase a fallar, nosotros necesitamos detener esa técnica. ¿Y quién se va a encargar de detener esa técnica? Bueno, la parte posterior o la parte de atrás de nuestro muslo, que son los isquiotibiales. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando también los dos parámetros. ¿Por qué? Porque si nosotros lanzamos una técnica con mucha fuerza y nuestro músculo que nos va a ayudar a detener o desacelerar nuestra acción en caso de que falle, al no estar entrenado, ahí es cuando pasan los desgarros, estos cortes musculares de repente. Entonces, más de alguno ha podido ver en algún momento cuando alguien está corriendo o alguien está pateando o lanza una técnica de muy veloz y ya se agarra la parte de atrás de la pierna. Eso es netamente por esta falta de entrenamiento del músculo para detener la acción, ¿ya? Entonces, mucho énfasis al trabajo de los músculos antagonistas para esta detención de las acciones. ¿Por qué? Porque si no, nuestro deportista se puede lesionar porque son acciones a alta velocidad, ¿ya? También hay que darle mucho énfasis a lo que es el desarrollo de la fuerza, ¿ya? La fuerza física, como definición dentro de este libro, es la fuerza máxima capaz de generar un músculo o un grupo de músculos, ¿ya? Y también tiene un cálculo que es la fuerza, que es la masa por la aceleración, ¿ya? Eso puede ser un poquito más avanzado. Aún así, para irnos un poquito más a la parte objetiva, a lo que nos pueda servir en la práctica, bueno, la fuerza tiene tres factores que son primordiales: los tipos de contracción muscular, lo cual hablamos de lo que es una fuerza concéntrica, excéntrica y isométrica,
¿Ya? La fuerza concéntrica es todo lo que es el acortamiento del músculo. Eso quiere decir que si yo tomo una persona de la chaquetilla en un deporte de dominio como el judo y lo llevo hacia mí, lo que estoy haciendo es una fuerza concéntrica por parte de mis brazos, de mis bíceps, en este caso, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con eso, si de repente yo estoy sentado y extiendo mi pierna, se extiende la rodilla, la acción del cuádriceps, de la parte frontal de mi muslo, viene siendo concéntrica, ¿ya? La fase excéntrica, podemos dar el ejemplo de la detención de nuestra técnica de patada circular, en donde nosotros ocupamos la fuerza de los isquiotibiales para desacelerar esa fuerza que va extendiendo nuestra pierna. Entonces el músculo se va estirando, pero al mismo tiempo está haciendo un trabajo de detención. Entonces se va estirando, haciendo fuerza para que contrarrestar la velocidad a la que va la técnica. Eso es la parte excéntrica, ¿ya? El estiramiento del músculo realizando una fuerza. Y la isométrica es cuando no hace ni una ni la otra, pero hace una contracción muscular sin moverse ni acortando ni estirando el músculo, ¿ya? Estos tres tipos de contracción son aspectos que son muy importantes a considerar para el trabajo físico en temas para diseñar el programa de entrenamiento dentro de lo que es la mejora de la agilidad, ¿ya? Entonces hay que tener mucho en cuenta estos tres tipos de fuerza. ¿Por qué? Porque se van ocupando uno y otro, uno más predominante que otro, a menos que, por ejemplo, hagamos un trabajo de isométrico, el cual viene siendo la típica plancha que puede haber en algún momento, o la estabilización de una técnica. Por dar un ejemplo, colocarle peso en los brazos a nuestro competidor, mantenerlo en una postura de golpeo y que se mantenga ahí un tiempo relativamente largo. Intente dejar esa postura, ¿ya? Lo mismo pasa con el trabajo de pierna, en donde mantenemos las piernas elevadas durante un tiempo con un pequeño peso, una pequeña intervención, para mantener la postura, trabajar un poco lo que es la estabilidad de cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quedar cierto énfasis también a este tipo de contracciones musculares, que son estas tres: concéntrica, excéntrica e isométrica, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta que los trabajos de fuerza pueden ser distintos, hablando por ejemplo de lo que es la fuerza máxima, la fuerza resistencia, la fuerza velocidad, etcétera, etcétera. Y dentro de esto también tenemos lo que es la potencia, porque nosotros queremos que nuestro competidor golpee fuerte y golpee potente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza y la potencia? Viene siendo que la fuerza, como estuvimos viendo, es una relación entre la masa y la aceleración, yéndose a temas matemáticos, y el tema de la potencia tiene que ver con la relación entre la fuerza y la velocidad. En este caso se multiplican. Cuando tenemos el valor de fuerza, lo multiplicamos por el valor de velocidad, y ahí obtenemos lo que es la potencia, ¿ya? Entonces nosotros queremos que esto salga bastante rápido y fuerte, ¿sí? Cuando hablamos de una técnica de golpeo de puño, de patada, pero también en temas de agarre, nosotros necesitamos hacer una proyección, por ejemplo, lo más posible, lo más fuerte y rápido posible. Entonces queremos que esa proyección sea potente, ¿ya? Entonces aquí también podemos ver la mejora de la potencia puede ser un factor bastante importante para nuestros deportistas y nuestro objetivo dentro de nuestra competencia. ¿Por qué? Porque hay deportes que tienden a ser un poquito más potentes, ¿ya? Dentro de todo este trabajo de fuerza también tenemos lo que es el ciclo de estiramiento y acortamiento. Un tema muy espectacular de lo que es todo lo que es el trabajo pliométrico, todo lo que son estos trabajos de salto entre medio de los deportes de combate. Y básicamente viene siendo lo que es un ciclo de estiramiento muscular de una fase excéntrica continuado de una fase de acortamiento o concéntrico. Usted, cuando realiza un pequeño salto para llegar más alto, lo que hace primero es bajar y después subir en esta proyección del salto, ¿ya? Entonces estos trabajos pliométricos también tienen sus subdivisiones y tiene su comportamiento bastante
caracterizado y bastante estudiado. Tiene que haber un factor explosivo, por ejemplo, cuando realizamos un salto, evitando todo lo que tenga que ver esta parte de estiramiento. Tenemos una parte de ciclo de estiramiento, acortamiento para mostrar el salto. También tenemos una fase reactiva en donde el reflejo miotático tiende a tomar un rol bastante fundamental. Entonces el trabajo pliométrico es un mundo completo dentro de lo que es el entrenamiento. Todo esto es lo que es el entrenamiento de salto. Así que también darle un énfasis, un capítulo completo hablando sobre el trabajo pliométrico basado, ojalá, en lo que es deportes de combate, porque hay muchos estudios que hablan sobre el trabajo pliométrico en los distintos deportes de combate, así que le vamos a dar énfasis en algún momento a esa información. Aún así, los autores de este libro mencionan que los atletas deberían incorporar en los programas de entrenamiento específicos los ciclos de estiramiento, acortamiento, o también llamado entrenamiento pliométrico, ¿ya? Y esto maximiza lo que es el trabajo de velocidad y el mejoramiento de la agilidad dentro de nuestro deporte. También yéndose a otro parámetro, tomando en cuenta de que se habló mucho de lo que es la velocidad y la fuerza, ya dejando la otra parte física, las otras cualidades físicas un poquito más de lado, lo que es el trabajo de resistencia o el trabajo de flexibilidad, ya. También mencionan la importancia de la variable antropométrica. Eso quiere decir el largo de brazo, el largo de pierna, la composición corporal, si es que hay más grasa, si es que hay menos grasa, la composición de músculo, la distribución que tienen este tipo de componentes dentro de nuestro cuerpo. Entonces, las variables antropométricas también son un universo completo dentro de lo que son la ciencia aplicada al deporte, y en nuestro caso, la ciencia aplicada a los deportes de combate, ¿ya? Pero también va a tener consecuencias. No podemos intentar hacer una comparación, por ejemplo, nuestro deportista que pesa 120 kilos con uno que pesa 50 kilos realizando el mismo trabajo de agilidad. Tiene que ser un poquito más acabado dentro de lo que es la composición de nuestra persona. Sabemos que no puede realizar una persona de 140 kilos que tiene poca experiencia dentro de los deportes de combate, no podemos realizarle tanto salto entre medio. ¿Por qué? Porque se nos puede lesionar de las rodillas, de la cadera, ya, y puede haber un problema posterior muy importante. Pasando a lo que es la técnica, lo menciona como cualquier segmento del cuerpo, como esté colocado. Nuestro deportista no va a alcanzar un rendimiento de agilidad óptimo para potenciar la agilidad y el rendimiento de la velocidad, resultando imprescindible lo que es el trabajo técnico. Eso quiere decir que si el trabajo técnico, el cómo salen las cosas y el objetivo que tiene mi acción no sale de manera eficiente, esto no va a poder tener una optimización en la agilidad. Podemos tener buena potencia, podemos tener buenos factores de variables antropométricas de composición corporal, pero si nuestra técnica para ejecutar la acción no es la mejor, hay que darle un cierto énfasis en lo que es el mejoramiento de la técnica, pero también tomando en cuenta que la técnica es para cumplir un objetivo de una acción, no necesariamente lo que es lo más ortodoxo, lo que se vea mucho mejor, o lo que dicen los libros más tradicionales. Ojo ahí, hay una gran diferencia entre la conceptualización de la técnica como algo que estéticamente se ve bien, o la técnica como una acción que es eficiente. Y los deportistas pueden incorporar trabajos de postura para el mejoramiento específico del deporte, con distintos tipos de ejercicios, los cuales puedan ir cambiando nuestro contexto dentro de la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si voy a patear con la pierna delantera, podemos ir cambiando de direcciones, podemos agregarle un desplazamiento hacia los lados, un desplazamiento hacia atrás y luego hacia adelante. Lo mismo pasa con los golpes de puño. Lo mismo pasa si queremos realizar un tipo de proyección dentro de nuestro deportista. Si queremos hacer una proyección por sobre el hombro,
cómo lo vamos a realizar, por dónde lo vamos a realizar, con qué persona, si la persona más alta es más baja, ese tipo de especificaciones o cambio de estos contextos nos ayudan también mucho a lo que es el trabajo técnico. Bueno, también todo esto tiene un énfasis bastante especial también lo que es la transferencia de nuestras fuerzas, por ejemplo, de lo que es miembro inferior, lo que son las piernas, hacia nuestros brazos. Puede tomar en cuenta, por ejemplo, si hay alguien con experiencia en boxeo, que el golpe de puño no empieza en el brazo ni en el hombro, empieza desde el suelo. Entonces eso se le llama transferencia de energía, ¿ya? Desde la parte inferior a la parte superior. Entonces el libro también menciona esta transferencia de fuerza que depende mucho de la capacidad de controlar nuestro centro de masa también, ¿ya? Sobre todo si queremos realizar esta transferencia en un momento de desplazamiento o en un momento de intercambio. Tenemos que poder controlar nuestro centro de masa y nuestro centro de gravedad. Menciona que los deportistas más ágiles controlan su centro de masa y la posición del cuerpo de forma óptima para dominar el centro de gravedad. Eso quiere decir, si usted domina su núcleo, su centro de gravedad, su centro de masa para desplazarse, su transferencia de fuerza se va a ver muy beneficiada. Perdón. Y la capacidad de controlar el centro de gravedad y el centro de masa permite que los deportistas puedan transferir la fuerza y la potencia con mayor eficacia y a un nivel de rendimiento aún muy superior y con mayor desarrollo. Pasando al siguiente tema, también mencionan lo que es un factor muy importante, lo que es el procesamiento de la información. Ya empezamos a hablar de factores un poquito más cognitivos, ¿ya? En donde menciona que antes de moverse, primero hay que identificar las necesidades de responder a una situación, ya, a un contexto determinado, el cual se consigue descifrando las claves de un entorno y de diversos sistemas de aferencia sensorial, de la recepción de la información que nosotros vemos, observamos y podemos analizar dentro de nuestro contacto de combate, cómo está parado, el desplazamiento que está realizando. Nosotros estamos observando constantemente este tipo de situaciones o contextos, ya nos está dando mucha información nuestro adversario antes de poder realizar algo. Entonces nosotros tenemos que interpretar esa información de alguna manera. Lo que aquí los autores hablan de sistemas aferentes sensoriales, cómo yo capto esa información, como pueden ser a nivel auditivo, a nivel sensorial o a nivel visual. Eso quiere decir, a nivel auditivo, poco se ve en deporte combate lo que es la parte auditiva, poco protagonista dentro de eso, a menos que tengamos un oponente que tenga una muletilla bastante mala, por decir de alguna manera, que, por ejemplo, grite antes de patear. Entonces usted va a entender que la persona grita antes de patear. Tenemos un sistema auditivo que nos va a descifrar esa información de manera aferente, que entre y diga, esta persona grita antes de patear. Entonces cada vez que grite, cada vez que yo lo escuche gritar, yo voy a intentar hacer una estrategia, o anticipar, o salir, o contraatacar, etcétera, etcétera, según la táctica que usted quiera implantarle a ese oponente. Pero es algo que normalmente pasa con personas un poquito más novatas, más básicas, e intentan sacarlo rápidamente de su combate, ese tipo de muletillas, porque va a perder constantemente si le está avisando al oponente qué es lo que va a hacer, ¿ya? Visuales tienen que ver mucho con los deportes más de percusión, ¿ya? Porque tenemos que ver cómo se está moviendo nuestro oponente un poquito más, tenemos que ver la ejecución de ese golpe, de esa patada, de ese golpe de puño, de dónde viene y ahí procesar esa información o qué está realizando antes de poder realizar una acción. Se posiciona de una manera en especial en su postura de combate antes de realizar un golpe de puño, coloca el pie de cierta manera antes de realizar alguna patada. Eso es información muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Más sensitivo lo derivaría un poquito más los deportes de dominio, en donde uno está bien apegado al oponente, no alcanza a tener una visualización
muy óptima, pero sí va sintiendo como el oponente va cambiando sus pesos, ¿ya? Entonces va cambiando su nivel de estabilidad, su centro de gravedad se está moviendo y usted espera el momento más adecuado para poder realizar una técnica cuando usted sepa que la persona va a ir por esa dirección o va a realizar algún tipo de cambio o perdió el equilibrio. Usted se va a dar cuenta no mirándolo, sino que sintiendo lo que está haciendo. Entonces, en este escenario ilustra una situación en las cuales las claves ambientales aportan mucha información y es muy valiosa respecto al entorno competitivo. El poder leer el ambiente dentro de nuestro combate nos puede ayudar a hacer que esta información se pueda interpretar de una manera más eficiente, ¿ya? El deportista de por sí, nuestro competidor, nuestro luchador, debe interpretar esta información mediante estas destrezas perceptuales, ¿ya? Con el fin de determinar una respuesta adecuada. Entonces, si esta persona tiene una muletilla con el brazo, por ejemplo, antes de lanzar un golpe de puño, esa información me llega, yo la tengo que interpretar, que va a realizar una acción posterior que ya había realizado antes, y después tengo que buscar la respuesta más apropiada para cuando la realice, ¿ya? Y diversas variables que afectan a la velocidad de la información que uno va obteniendo y cómo se procesa. Esto incluye lo que es la claridad mental y visual, ¿ya? La intensidad con la que se realiza, el modo con el que lo realizamos, la manera que nosotros vamos a realizar la acción y la experiencia del estímulo. Eso quiere decir que yo no puedo pensar en realizar un contraataque con una doble patada X más un giro si yo no lo he practicado. Ya puede ser, esta técnica va a funcionar si esta persona realiza este estímulo, pero si yo no lo he practicado, no tengo experiencia dentro de esos tipos de estímulos, va a ser bastante difícil que yo pueda seguir avanzando, ¿ya? En cuanto mayor sea la claridad o la intensidad de nuestro estímulo ambiental, más rápido nuestro deportista va a poder procesar dicha información que nos está brindando nuestro oponente, ¿ya? También hay que tomar en cuenta el nivel de experiencia de los deportistas, que tiene un profundo efecto sobre la velocidad en general, ¿ya? La velocidad de nuestras acciones, sea para esquivar, sea para reaccionar a dicho estímulo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice el libro: los deportistas capaces de leer o anticiparse a la siguiente jugada basándose en la información de sus contrarios, ¿ya? Jugada puede ser un contexto de combate, un intercambio, podemos interpretarlo. Basándose en la información de sus contrarios, tiene una clara ventaja sobre aquellos que son incapaces de realizar aquello. Eso quiere decir, si nosotros podemos leer bien la información de nuestro oponente y poder tomar una decisión al respecto, nosotros vamos a tener una clara ventaja versus al competidor, el cual pueda ser incapaz de poder realizar, adquirir esa información e interpretarla. La capacidad de interpretar la acción del oponente se basa en gran medida en la repetición y la experiencia competitiva. Eso quiere decir mucho roce competitivo con distintos tipos de competidores, sea en competencias o sea en roce entre escuelas, entre alumnos. Si son alumnos de la misma escuela, todos tomamos en cuenta ese hecho de que hay personas que ya empezamos a entender sus muletillas, y lo he escuchado quizás de algunos de sus deportistas o competidores o peleadores, que dice: ya me acostumbré a pelear con tal persona. Entonces esa información ya la tiene acabada y la tiene ya interpretada. Entonces, ¿qué es lo que le sirve? Ir a combatir en otro lado, en otra escuela, en otro gimnasio, con otras personas, ir a encuentros de combate, a campamentos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque toda esa información se va a ir jugando un rol fundamental. Los focos de atención van a ir cambiando, la claridad mental, la parte visual, la parte sensorial va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque ya no está jugando con la misma persona con las mismas muletillas, sino que con distintas personas y distintas muletillas, las cuales nos van ayudando dentro de esta experiencia competitiva. De igual manera, hay que tomar en cuenta lo que es el conocimiento de las situaciones.
¿ya? El libro estipula que el conocimiento de la situación específica de un deporte sirve para que los jugadores, en nuestro caso los luchadores, reaccionen con mayor rapidez según las claves ambientales, cómo se están comportando en nuestro combate. Los estudios sobre la cognición, la parte cognitiva de nuestra mente, muestran diferencias que son evidentes entre los expertos e inexpertos en la estrategia de la búsqueda visual. Eso quiere decir que las personas más avesadas, las personas más expertas en el deporte, en nuestro deporte de combate, tienden a ver o a tener un centro de concentración, visualizar cosas dentro del oponente mucho más que una persona inexperta, y eso para algunos puede ser un poquito obvio, ¿ya? Pero había que mencionarlo también porque está comprobado científicamente, ¿ya? También los deportistas expertos encuentran y se centran en claves relevantes con mayor rapidez que las personas menos experimentadas. Eso quiere decir que se centran en un tipo de información y pueden tomar una decisión, pueden interpretar esa información de manera mucho más rápida y poder realizar después una respuesta mucho más rápida que una persona con menos experiencia. Entonces estos intercambios de muletillas entre gente y hacer combatir a la gente en distintos lugares toma un rol bastante fundamental. Los deportistas expertos también emplean claves específicas de las tareas propias de una disciplina en concreto, ya específicas dentro de nuestro deporte. Parece poco probable que un estímulo genérico sirva para mejorar el reconocimiento de una situación. Muy importante ese tema. Dicho de otra manera, es poco probable que una exigencia de una reacción de manera general mejore el rendimiento de una tarea específica dentro del deporte. Eso quiere decir que si yo necesito que mi competidor, mi luchador realice una acción, yo no le puedo dar un estímulo, una acción del oponente que sea muy general. No le puedo decir que reaccione a realizando una proyección por sobre el hombro, por ejemplo, cuando el otro competidor o su compañero de entrenamiento levante la mano, por ejemplo. Eso es un estímulo muy general, sino que tenemos que idear un estímulo que sea un poquito más llevado a lo que es el combate, ¿ya? Por dar un ejemplo, cuando esté balanceando nuestro compañero de entrenamiento su cuerpo, va a llegar un momento en donde va a dejar un espacio en donde va a lanzar su centro de gravedad un poquito más allá de lo normal, y cuando tú lo detectes, cuando tú sientas ese cambio de peso, ese cambio de centro de gravedad, realizas la proyección, que puede ser en cualquier momento. A eso está enfocado este reconocimiento de situaciones, ¿ya? Entonces, normalmente lo que pasa, y lo que normalmente también a manera personal yo dejé de hacer, es ocupar el silbato. Un silbato de entrenador, o la gente que se cuelga un silbato y se cree entrenador automáticamente, yo creo que no es tan así tampoco. El silbato está un poquito sobrevalorado dentro de nuestro contexto de deporte-combate. Ya es más entendible cuando son campos abiertos, como pasa con el fútbol, como pasa quizás con la natación, en donde necesita tener un ruido un poco más importante. Pero en nuestros deportes de combate quizás no sea tan necesario, ¿ya? Basándonos también en el siguiente tema, que son las destrezas para la toma de decisiones. Ya, esto es muy importante. Uno puede decir automáticamente el concepto de toma de decisiones, puede pensar o ir analizando de que sí, tiene que tener una buena toma de decisiones para poder realizar ciertas acciones dentro de nuestro combate. Entonces, el éxito de la toma de decisiones reside en los movimientos que sean precisos y rápidos, ¿ya? Entonces, el trabajo técnico y el trabajo de velocidad toman un rol bastante fundamental, ¿ya? Por lo general, menciona el libro, las reacciones se clasifican en dos tipos, ¿ya? Lo que son estas reacciones que son simples o son de elección, ¿sí?
un tiempo de reacción simple se refiere a la presentación de un solo estímulo que tiene una respuesta en concreto. Entonces yo realizo un estímulo, por ejemplo, con mi compañero de entrenamiento, y yo realizo una acción según el estímulo que él está realizando, pero es uno solo, ¿ya? Por ejemplo, en típico que puede ir pasando en los deportes de percusión, de golpe de puño, de patada, es que el foco o la paleta de impacto se coloca de manera repentina, pum, y la persona tiene que golpear en donde se colocó, ¿ya? Entonces es una paleta o el foco que se va a colocar, y la persona va a reaccionar solamente golpeándolo, ¿ya? A eso se refiere con solamente un estímulo, ¿sí? Y da el ejemplo como por ejemplo el pistolazo de una carrera. Cuando están los 100 metros planos, se preparan, listo, pum, suena un pistolazo, y ese es el único estímulo que necesitan para poder salir, ¿ya? Las reacciones de elección, por otra parte, exigen la selección de una respuesta apropiada ante uno o varios estímulos inesperados. Ahí entramos ya a hablar un poquito más de lo que es realmente el combate. Eso quiere decir que yo puedo realizar 3 estímulos distintos y yo puedo tener 3 respuestas distintas, y tengo que elegir la mejor posible dentro de la que me están del estímulo que me están dando. Entonces aquí se empieza a poner un poquito difícil. ¿Cuál es la recomendación? Siempre empezar con las reacciones o la toma de decisiones de manera simple, una y una. ¿Por qué? Porque una persona que está recién agarrando experiencia o que no tiene un buen desarrollo de la toma de decisiones, hay que empezar una a una. Una acción, una reacción. Una acción, una reacción. Vamos con otra, una acción, una reacción, pero con otros factores, otras técnicas. Y cuando tengamos 2, 3 o 4 técnicas distintas, después ir uniendo de a poquito. Maneja 4 reacciones simples, 4 técnicas distintas que tienen una acción y una reacción, y después juntamos primero las primeras 2. Entonces puede ser cualquiera de las 2. Cuando mejoremos eso, puede ser la primera y la cuarta, después la tercera y la segunda, la primera y la tercera, pero siempre con 2. Avanzando un poquito más, podríamos agregar una tercera, primera, segunda, tercera, segunda, tercera y cuarta, cuarta, primera y tercera, etcétera, etcétera, y ahí vamos jugando un poquito. Ya un poquito más complejo, ya sería agregar una cuarta, una quinta, acción a elección. Ya dentro de los combates sabemos que hay una diversidad bastante grande dentro de todo esto. Menciona el libro que según la ley de Hick, el tiempo que refiere una persona para preparar una respuesta según un estímulo depende del número de estas respuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más tipos de estímulo o más tipos de respuesta yo voy a tener dentro de mi entrenamiento, más yo me podría demorar en realizar una u otra que si fuera una sola. ¿Ya? La idea es que se entienda ese tema. A medida que aumenta el número de estímulos en el entorno, el deportista dispone de mayor número de respuestas posibles que debe seleccionar con fin de desarrollar la tarea o una habilidad motora correcta. Eso quiere decir que entre más diversidad tiene nuestro oponente, más difícil se va colocando un poco la cosa, y hay que intentar mejorar con tal de que nuestra respuesta sea la más eficiente posible. Para esto también hay que tomar en cuenta lo que es el trabajo de anticipación, poder anticiparse a estos dichos contextos según lo que estamos realizando o lo que nos está dando de información nuestro oponente. Cuando un deportista predice con exactitud una acción y organiza los movimientos con antelación, puede iniciar con mayor rapidez una respuesta adecuada que si hubiera tenido una poca reacción dentro de este estímulo. ¿Ya? Entonces, si nosotros podemos anticipar, ¿cierto? Anticipar una acción de nuestro oponente según las muletillas, según la información que nos está dando, y mi percepción de esa información es correcta, mejoramos bastante lo que es la anticipación, que puede ser temporal, en el tiempo, en qué momento, o también de espacios, ¿ya? Y también menciona lo que son los estados de alerta. Un estado de alerta o nivel general de activación
y excitación del sistema nervioso central de un deportista, que desempeña un papel fundamental en la capacidad de actuar con rapidez y precisión. Ya este estado de alerta, las personas que han ido a competir se han dado cuenta que es bastante real, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un nivel de concentración, pero la persona que juega ajedrez también se tiene que concentrar, pero no tiene que estar alerta. No sé si se entiende a lo que va el tema. Entonces este nivel de alerta nos mantiene nuestro sistema nervioso de manera activa, ¿ya? Pero hay que tomar ciertas consideraciones, porque el estar constantemente en un estado de alerta provoca bastante fatiga a nivel de sistema nervioso y de concentración, se nos cansa un poquito la mente. Entonces los entrenamientos pueden estar específicamente basados en esto, pero difícilmente podemos trabajarlo todos los días, porque nuestro deportista todos los días llega con un ánimo extra, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta ahí más o menos los parámetros conceptuales que habla el libro. Obviamente en cada cosa que estuve hablando acá o estuve mencionando tiene una profundización de 1 o 2 páginas completas, ya, algunos un poquito más. Todo lo que es la parte física, todo lo que es la parte de velocidad, los niveles de alerta, la toma de decisiones, todo está un poquito más extenso, ¿ya? Pero la idea es hablarlo de manera a grandes rasgos, contarle que pueda ser entendible, porque empieza a hablar un poquito más de anatomía, de ciencias cognitivas. Entonces eso puede derivar a poco entendimiento de la información. Así que intenté resumir cada parámetro de manera un poquito más aterrizada, y también llevándolo un poco a lo que es el deporte de combate, porque el libro lo bueno que tiene es que habla de distintos deportes, pero desgraciadamente en los deportes de combate no tanto. Habla de hockey, de atletismo, de básquetbol, de ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, como venía diciendo al principio, la idea de poder leer estos libros es poder interpretar esta información. Entonces, si usted está escuchando esto o lo vuelve a escuchar, porque algunas cosas quedaron en la palestra y quedaron en duda, se va dando cuenta que una que otra cosa le va a ir sirviendo dentro de su entrenamiento, y después usted se puede cranear un poquito, puede pensar un poquito más de cómo poder realizar algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar a mejorar el rendimiento de nuestros deportistas según estos parámetros, que es la idea principal de estas cápsulas informativas. Ahora, el libro también habla de ejercicios distintos para mejorar la agilidad, ¿ya? Da muchos ejemplos, sobre todo de fútbol americano, ¿ya? Que es como lo que le da bastante énfasis, el tipo de prueba y distintos tipos de ejercicios, los cuales se utilizan mayormente en deportes con mucho desplazamiento, como puede ser en este caso el fútbol americano, ¿ya? Entonces la otra mitad del libro habla sobre este tipo de ejercicios más enfatizados en dichos deportes, ¿ya? Quizás una manera de dar un ejemplo un poquito más concreto, poder realizar un circuito, ¿ya? Un circuito de entrenamiento en donde con distintos materiales los cuales pueda tener acceso, cintas para pegar en el suelo, para marcar, conos, paletas de impacto, personas de referencia, lo que sea, en donde tienen que ver un ejercicio en donde aplique lo que es las contracciones musculares de fuerza. Ya se le puede ocurrir trabajos de sentadilla, trabajos de salto, trabajos explosivos de brazo, ya con bastante cambio de dirección. Entonces ahí los ejercicios más comunes que de repente se pueden ver son los saltos de valla, ya puede hacer un ejercicio de fuerza, por ejemplo levantar un peso un par de veces, luego realizar unos saltos en valla en distintas direcciones lo más rápido posible, y ir ejecutándolos lo más rápido y potente posible. Ya eso es la parte física. En la parte cognitiva hablamos de la toma de decisiones y de esta parte de leer el contexto. Entonces aquí se pone difícil lo que es el armado del circuito. Podría dar un ejemplo que escribí hace un tiempo atrás para poder aplicarlo de mejor manera. Como dije, un ejercicio de fuerza, flexiones de brazo, con salto, burpees, sentadilla con peso,
ahí lo puede ir viendo, un salto pliométrico, que son todos estos trabajos de salto en distintos tipos de direcciones. Pueden ser salto con los mismos brazos, pasando el cuerpo completo, saltos con ambos pies, salto con un pie, en distintas direcciones. Y al final del circuito, recomendación propia, coloque un compañero de entrenamiento, pueden ser con focos o puede ser a mano libre, y realice una acción, la cual nuestro deportista no va a saber cuál es, y que realice la acción. Puede ser de manera simple, como lo estuvimos viendo, o a elección, como puede ser el realizar más de un estímulo a la vez, ¿ya? Entonces, poder realizar el circuito con fuerza, o dándole énfasis a la potencia, por ejemplo, dándole los saltos con cambios de dirección, o carreras con cambio de dirección, o pateo o golpes con cambio de dirección, pero que ya están predeterminados. Y cuando lleguemos al final, que esté un compañero de entrenamiento para colocar un estímulo, una acción más ligada a la competencia, y nosotros cuando lance ese estímulo, nuestro competidor reaccione según la mejor decisión que puede tomar, que puede ser cualquiera. Usted puede condicionarla, le vas a tirar un golpe con la delantera y él tiene que reaccionar a ese golpe con la delantera. Lo puede hacer más despacio para que vaya recopilando la información un poquito más rápido, o lo puede hacer más rápido ya si está más cerca de la competencia y ya tiene que estar reaccionando de manera rápida, ¿ya? Y tiene que hacer opciones que usted le puede elegir: que esquive y golpee, que pase por abajo y cruce el golpe de puño, que solamente saque o bloquee y después golpee. Ahí cada uno puede darle un énfasis según la necesidad que le encuentra. Puede realizar que llegue al final, la persona lo va a tomar de las piernas, por ejemplo, en un trabajo de un deporte de dominio. ¿Qué es lo que tiene que realizar? ¿Qué es lo que necesita trabajar? Mi competidor de judo o de lucha greco-romana o de jiu-jitsu tiene debilidad con el trabajo cuando lo atacan en piernas. Bueno, ahí podemos darle un énfasis. Lo va a atacar en las piernas, ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya, posibles acciones que puede realizar. Puede realizar esto o puede realizar esto. Listo, realiza el circuito de fuerza, el circuito de salto con cambio de dirección, llega al final, el ayudante lo ataca en las piernas y decide cuál acción va a realizar. Ahora, si usted quiere que no solo lo ataque en las piernas, sino que le haga otra acción, ahí se va colocando un poquito más difícil la cosa y bastante entretenido. Puede ser con pateo, con golpe de puño, con deporte de dominio, con esgrima, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, dándole un poquito de énfasis, lo que hablamos de la cápsula, unas cápsulas anteriores, sobre la vía energética. Ya cuando se hace este tipo de circuito, la idea no es cansar a nuestro deportista, sino que lo realice lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, cada vez que pase por esta acción, por este circuito, que puede durar 10 segundos, por ejemplo, 15 segundos, después démosle unos 30 segundos, 40 segundos, un minuto de descanso según el nivel del deportista, para realizar la siguiente serie. Entonces usted puede colocar en una fila, en una hilera, a sus deportistas para realizar este tipo de circuito, lo cual puede ser bastante dinámico. Puede realizar el circuito en 2 o en 3 estaciones distintas, con acciones distintas, con direcciones distintas, y ya tiene un trabajo de agilidad bastante importante, ¿ya? Así que eso sería como una recomendación personal, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, consulta, puede perfectamente escribir al correo radar.science4combat@gmail.com, al Instagram de Radar Science for Combat, ¿ya? Donde vamos subiendo la información y cada vez que va saliendo un nuevo capítulo, ¿ya? Les recuerdo que pueden escuchar los capítulos de Radar en Spotify como Radar Science for Combat, y en YouTube también con el mismo nombre, ¿ya? Sigue totalmente hecha la invitación en caso de que alguien quiera debatir sobre tipos de deportes, sobre tipos de circuitos, que a mí me sirve esto, que a mí me sirvió esto otro. Saben que tengo esta experiencia sobre el trabajo de agilidad, discrepancias entre medio, eso totalmente puede pasar, ¿ya? Así que Radar es una cápsula informativa y un proyecto para dar voz y voto
a los deportes de combate que de repente tienen su prejuicio entre medio y se puede armar este espacio de convivencia, ¿ya? Así que espero que la revisión de este libro, vuelvo a mencionarlo, Desarrollo de la Agilidad y la Velocidad, ya, de la editorial Paido Tribo, y los autores son Jay Davis y Mark Rosen, del año 2017, ¿ya? De todas maneras lo pueden encontrar de manera digital en distintas plataformas, por ejemplo Facebook, en grupos de entrenamiento, pidiendo solicitando el libro. Lo más probable es que alguien lo tenga y se lo puede mandar de manera digital, o también puede escribirlo y yo se lo puedo mandar de manera digital sin ningún problema, ¿ya? Así que hasta ahí esta nueva entrega. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula y espero que les haya ayudado bastante esta información. Me despido, esto fue Radar Science for Combat y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.